Muchísimas gracias por la invitación a inaugurar estas jornadas al debate en la vuelta de las vacaciones de verano sobre un tema que yo creo que es importante porque el sector financiero en todas las economías es clave para conseguir que la economía, valga la redundancia, funcione bien. De hecho, gran parte del crecimiento que hemos tenido estos últimos años, desde el año 2013, cuando empezamos a remontar la crisis, se debe a que tenemos un sector financiero saneado. Es decir, las economías no crecen si no tienes un sector financiero robusto. Y en España, las reformas que se acometieron en los años 2012-2013, que sanearon el sector financiero, que sanearon el balance de los bancos y que cambiaron la gobernanza de las cajas de ahorro, ha sido clave para que la economía, como digo, funcione bien y que podamos acometer el proceso actual de desaceleración económica de la forma, digamos, mejor posible, ¿no? Sin duda alguna, el cambio en la tendencia económica, el aumento de los tipos de interés, va a tener influencia en la economía, va a tener influencia en el sector financiero. Los tipos de interés más elevados están afectando a la financiación de hogares y empresas, y ya esta financiación comienza a reducirse. Además, habrá segmentos de familias que no puedan hacer frente a los mayores costes de financiación. Por daros algunos datos, según estimaciones del Banco de España, una subida de tipos de 400 puntos básicos, que es la observada para el Euribor a 3 meses desde diciembre del 21, va a tener un impacto en la financiación de las empresas no financieras de entre 3 y 7 puntos porcentuales de aumento de su coste de financiación. De la misma forma, en los hogares, un aumento de 450 puntos básicos en el Euribor a 12 meses, que es el que sirve de referencia fundamentalmente para las hipotecas, que es lo que se ha producido desde el año 21, es decir, 450 puntos básicos de aumento, va a tener 4 puntos porcentuales de mayor aumento del coste de financiación. Todo ello, sin duda alguna, va a impactar en la morosidad, pero lo cierto es que hasta ahora esta sigue estando en niveles muy moderados del 3,5%, que es el último dato de junio del 23. Otro de los grandes riesgos y de los digamos, retos que tiene el sector financiero son las turbulencias que han tenido lugar en Estados Unidos o en España, turbulencias del sector en general. En España creo que esas turbulencias son bastante más lejanas que en otros lugares. En primer lugar, porque, como decía, tenemos un sector financiero, gracias a las reformas del 2012, muy saneado, y luego, además, digamos, la volatilidad de los depósitos en España son mucho más bajas que en otros países, porque el depósito en España es más un instrumento transaccional que un instrumento de ahorro, a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos. El sector financiero también, y seguramente en estas jornadas se va a analizar, tiene que hacer frente también a los dos grandes retos que tenemos en Europa y en el mundo, que son la transición hacia una economía verde y la digitalización. Empezando por la primera, el sector financiero en materia de transición hacia una economía verde es importante porque tiene que hacer su propia transformación, pero también es una palanca importante a través de la financiación para que el resto de la economía y el resto de los actores también acometan esa transformación hacia una economía sostenible y verde. Nuestro tejido empresarial y el sector financiero, en ese sentido, está haciendo una apuesta clara y está haciendo un gran esfuerzo. España, por daros algún dato, es el 7º país con mayor emisión de bonos verdes, solo por detrás de Estados Unidos, China, Francia, Alemania, Holanda y Suecia. Y algunas de nuestras empresas y bancos son referentes internacionales en materias de financiación verde. No obstante, existen todavía muchos retos en este tipo de cuestiones. La regulación va a ser absolutamente fundamental, y eso lo repito siempre. La transición hacia una economía verde no la va a hacer el sector público, que no tiene recursos y que, con el déficit público y la deuda pública que tenemos, prácticamente la capacidad que tiene de aportar recursos es muy limitada. Esta financiación hacia una transición verde la va a hacer el sector privado, y aquí la regulación es absolutamente fundamental. Son proyectos que requieren mucho capital y tenemos que tener una regulación clara, estable y que favorezca la inversión. El acometer impuestos como el impuesto a las eléctricas, a los beneficios extraordinarios, como veremos en el caso de la banca, son medidas encaminadas a que aumente el coste de capital y a que realmente el que tiene que financiar esos proyectos pues no los financie. Yo creo que aquí la regulación y la fiscalidad va a ser absolutamente fundamental. El otro gran reto es la digitalización.
es decir, las nuevas tecnologías, el Big Data, la inteligencia artificial, el cloud computing, el blockchain o el Internet de las cosas, van a brindar muchísimas oportunidades en multitud de áreas financieras que, como seguramente vais a discutir a lo largo de la jornada, ¿no? El mundo digital también tiene retos. A nivel regulatorio tiene el gran reto en hacer compatible la flexibilidad y la innovación con la necesaria preservación de la estabilidad financiera y la protección del cliente, ¿no? Otro gran reto del sector financiero, que también se discutirá a lo largo de las jornadas, es el crecimiento de la financiación alternativa, como puede ser el direct lending, el capital riesgo, el crowdfunding, que como consecuencia de la más ligera regulación que el sector financiero pues, ha entrado en muchas áreas que tradicionalmente la ha realizado el sector financiero, y el hecho de que exista lo que dicen los ingleses, unas mismas reglas de juego es también importante, ¿no? Hay dos temas importantes sobre los que también querría referirme en esta presentación inicial, que es los importantes temas para el sector financiero, como decía, de la regulación y de la fiscalidad. El sector financiero necesita un marco regulatorio estable, necesita un marco regulatorio que apoye el desarrollo y preserve la estabilidad financiera. Y en ese sentido, creemos, y lo hemos dicho siempre, ¿no?, desde el Instituto, que uno de los elementos de la regulación muy importante es la fiscalidad, ¿no? Y el sector financiero, sin duda alguna, es el sector que más castigado fiscalmente, es el que tiene un tipo incrementado del impuesto de sociedades, un 30% frente al 25% de tipo general, y además tiene importantes restricciones a la deducibilidad de gastos y de compensación de créditos fiscales que impactan muy negativamente al sector. Y esa fiscalidad, a su vez, se ha visto incrementada por el derivado gravamen temporal sobre entidades y establecimientos financieros de crédito, que a pesar de que se define como una prestación patrimonial de carácter público, no deja de ser, sin duda alguna, un impuesto más. Y además es un impuesto, que ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que presenta graves problemas desde el punto de vista de constitucionalidad, ya que vulnera el principio general de seguridad jurídica y los principios tributarios de generalidad, igualdad y capacidad económica. Además, contiene una definición muy confusa de lo que son los beneficios extraordinarios, lo cual genera una enorme inseguridad jurídica. ¿Qué inversor va a querer invertir en un sector donde un gobierno, en un momento determinado, pues puede decidir que hay unos beneficios extraordinarios sin saber exactamente qué son los beneficios extraordinarios y que, por tanto, le va a poner un impuesto adicional? Yo creo que una reflexión que es importante hacerse es que las empresas son de los accionistas, no son de los ejecutivos, no son de los presidentes de la compañía, y que al final un impuesto a los beneficios de los bancos es un impuesto a los accionistas de los bancos, que en muchas ocasiones son pensionistas que quieren complementar su pensión o ahorradores y que, que ya pagan sus impuestos, y que un impuesto adicional a esa empresa o a ese sector pues está penalizando a estos pensionistas o a estos ahorradores. Hay muchos millones de accionistas en el IBEX y en los bancos, posiblemente hay muchos más accionistas en muchas empresas del IBEX que, digamos, votantes de muchos partidos políticos. Es decir, que hay una gran responsabilidad también por parte de los gestores de estas empresas. Y estos gravámenes de estos beneficios extraordinarios, sin duda alguna, lo que van a generar es un aumento del coste de capital, un aumento del coste de financiación de los bancos y una disminución de la financiación de la economía y, en definitiva, un menor crecimiento económico. Y no solo afecta a este sector, a los bancos y las eléctricas en su caso, sino al resto de los sectores, porque ¿quién no dice que cuando uno impone un beneficio extraordinario a un sector no va a poner de forma arbitraria otro impuesto extraordinario a otro sector? Y esto, pues al final, genera una dinámica de desincentivo a la inversión en el conjunto de la economía. Además, es muy previsible que se produzcan recursos a los tribunales de justicia y con los antecedentes de otras reformas anteriores se podría dar lugar a una anulación total o parcial, con el consiguiente coste añadido para los contribuyentes españoles, ¿no? El otro impuesto que sin duda alguna, a lo largo de las jornadas de hoy seguro que se va a comentar,
al hablar también de la banca, de la gestión de patrimonios, es el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas, ¿no?, que también destaca por su ineficiencia, su escaso rigor técnico y también, al igual que el impuesto a la banca, presenta graves problemas de constitucionalidad, ¿no? Hicimos un informe en el Instituto, yo creo que con grandes expertos y muy detallado, que os animo a que veáis, pero yo os puedo comentar básicamente las principales conclusiones de este estudio. De entrada, y es bueno decirlo, que sin contar con este impuesto de las grandes fortunas, la tributación sobre el patrimonio en España es ya muy alta. En concreto, la tributación patrimonial en España, según el índice de competitividad fiscal que elaboramos en el Instituto, que está basado en los datos anuales de la Tax Foundation, sin contar con este impuesto, es el segundo peor de los 38 países analizados, solo detrás de Italia. Esto sin contar con este impuesto introducido en este año, con carácter retroactivo. El impuesto al patrimonio es un impuesto anacrónico, es un impuesto que no está en ningún país de la Unión Europea. ¿Y por qué no está en ningún país de la Unión Europea? Pues porque no recauda y distorsiona mucho la economía. Es decir, tiene lo peor que puede tener un impuesto, porque los impuestos están para recaudar, no están, entre comillas, para fastidiar. Y es un impuesto, insisto, que no recauda. En el caso de Alemania, el Instituto Alemania hizo un estudio muy riguroso y se estimó que el impuesto del patrimonio contraía la actividad un 5% del PIB. Y, por tanto, la introducción de este impuesto generaba una reducción de la recaudación global mucho más elevada que en el medio plazo que lo que se recaudaba por ese impuesto, y por eso no se introdujo, ¿no? Es un impuesto que, lógicamente, va a encarecer el componente de capital de las empresas y, además, desde el punto de vista procedimental, bueno, lo hemos dicho en numerosas ocasiones, supone un fraude de ley en la tramitación del impuesto, ya que se tramita a través de una enmienda, una proposición de ley de contenido distinto. Además, bueno, tiene un carácter de inseguridad jurídica, se aprobó en el mes de diciembre, el proyecto de ley se introdujo en el mes de noviembre y, por tanto, tiene un carácter retroactivo. Y, además, tiene, y eso es muy importante, es una sobreimposición de la propiedad inmobiliaria. A este impuesto hay que sumarle el IBI y la imputación de rentas del IRPF, que además se ven agravadas por la aplicación del valor de referencia catastral del año 2022 y que puede dar lugar a que hablemos de tributaciones por encima del 60%, que tiene un carácter claramente confiscatorio. Aquí pongo siempre el ejemplo de Alemania. Constitucionalmente, los impuestos directos, los impuestos de la renta, si superan el 50%, tiene un carácter anticonstitucional y confiscatorio. Alemania no es un país que sea, digamos, dudoso en materia de fiscalidad, de que tiene una fiscalidad baja, ¿no? Es una fiscalidad alta y un 50% de fiscalidad en IRPF, ya la Constitución lo considera confiscatorio, ¿no? En conclusión, el sector financiero yo diría que es un sector clave en una economía, es un sector que hay que proteger desde el punto de vista regulatorio, porque es un sector que es absolutamente fundamental para que la economía se desarrolle con normalidad, para que se financien los proyectos que se tienen que financiar. Va a jugar un papel clave, junto con las empresas del sector, en la transición energética. Y, como decía, la transición energética no va a ser liderada por el sector público, va a ser liderada por el sector privado, y el sector financiero tendrá que jugar un papel importante. Y es un sector que hay que fomentar, proteger, impulsar con una adecuada fiscalidad y una adecuada regulación. Muchas gracias por la invitación. Espero que las jornadas sean fructíferas desde el punto de vista de la discusión y hasta el año próximo. Por favor.